tomando todo. Y si no, ven la clase grabada. Dorita, un abrazo grande también ahí que está Dorita. No está escuchando el partido, Dorita. No está con los auriculares grandes. Ya terminó. Ganó Argentina. Así que le ganamos a los Tano. Yo no sabía, mi corazón estaba un poco en Argentina, un poquito en Italia, por Rozzi, ¿no? Pero acá gritamos los goles de Lautaro, los goles de los jugadores argentinos, los hemos gritado. Así que contentos con el triunfo argentino, queda poquito para el Mundial, así que imagino que en unos meses vamos a estar todos expectantes. A los que les gusta el fútbol, a los que no les gusta el fútbol también, ¿no? Porque parece que el Mundial se suman todos. El Mundial se suman todos. Bueno, chicos, ¿les parece si no hay ninguna duda que comencemos con lo que nos compete el día de hoy? Tiene que ver con el módulo de función y rol del operador. Dame un segundito, a ver si lo puedo compartir de acá. Ahí vamos, Acá lo tengo. Aquí está. Ahí se va sumando Mónica. Vamos a poner compartir. Pic. Bueno, ahí vamos abriendo y compartiendo la pantalla, así nadie se queda sin poder seguir lo que vamos hablando. Mirá cómo está ahí el novio de Abigail mirando la pantalla, parece que está viendo una radiografía. Mirá más que una pantalla, de cerca se pone. Bueno, vamos a comenzar con una introducción. Ay, perdón, profe. ¿Por qué? Pero está perfecto, che, es un chiste que hice, nada más, dejalo que mire lo que quiera. Bueno, vamos a comenzar justamente con los antecedentes, obviamente, ¿no? La mayoría de los que comenzamos este curso y los que trabajamos día a día en el abordaje específico de salud mental y más específico aún de las adicciones, sabemos lo que son las comunidades terapéuticas, sabemos muchos también cómo fue la historia, cómo comenzaron, la apertura de los programas justamente sobre rehabilitación en adicciones, sobre lucha contra el narcotráfico en Argentina. Y el que no lo sabe, quédense tranquilo que acá en este módulo lo vamos a ver. Pero más allá de eso sabemos también que en la época justamente de los 80, 90, fue también cuando se comenzó a tener la necesidad de poder justamente tener personas que puedan sumarse, ayudar desde la vocación, desde la empatía, ¿no? A todo lo que tiene que ver esta problemática de las adicciones. ¿No se acuerdan que empezaban a abrirse las primeras comunidades de la mano del pastor Novelli, ¿no? Que tenían como un abordaje bastante religioso en cierto sentido? Muchos comenzaban a estrecharse de la mano de la fe, donde se sabe muchas veces, no hablo de lo religioso, hablo sí de lo que tiene que ver la parte espiritual. Se sabe que el fortalecimiento de las cualidades espirituales son muy importantes justamente en esta rehabilitación en el proceso de las adicciones, ¿no? Entonces, ahí comenzaba la necesidad de crear nuevos programas. En el año 90, el presidente de la Nación Argentina, hablando, ¿no? Constituye justamente el organismo del Cedronar. El presidente, algunos lo quieren nombrar, otros no. Unos dicen que tiene mala suerte, pero pobre, ya no se encuentra con nosotros, así que lo voy a nombrar. El doctor Carlos Saúl Menem, de La Rioja, ahí del norte, cerca de donde está Abigail, justamente constituyó en el año 90 la Cedronar, que depende de Presidencia de la Nación en la Argentina, y una de las funciones principales, que después se la revocó esa función del Cedronar, era la lucha contra el narcotráfico. ¿Se acuerdan que también abrieron organismos, campañas, programas, Sol sin drogas? ¿Se acuerdan que una de las figuras que caracterizaba, que era justamente, que lideraba esta campaña Sol sin drogas era Maradona en esa época, ¿no? De los casi 90. ¿Se acuerdan también que Cedronar tenía unos personajes muy conocidos en la televisión, donde hacían varias campañas de promoción, difusión, que eran Malena y Fleco? No sé si alguno se acuerda de los que están en Argentina, de los que tienen más o menos mi edad. No le voy a pedir a los más jovencitos que se acuerdan, pero si no, después lo pueden buscar en YouTube. Lo buscan en YouTube, Male y Fleco, así se llamaban, Eran dos jovencitos que eran dibujitos animados, porque ahí estaba la época, voy a poner más retro todavía, la época cuando arrancaban las primeras películas como Roger Rabbit. Esas películas que combinaban, no sé si ustedes se acuerdan, en los 90, combinaban los dibujitos con
justamente la parte real, ¿no? de la filmación. Y era como bastante atrayente, y se pensó que en los adolescentes iba a generar una buena difusión, iba a generar un compromiso de muchas personas, y ahí iniciaron estos personajes con un doctor también, que no me acuerdo en este momento el nombre, y que si se lo guardan me lo ponen ahí abajo, que se me fue, hoy lo dije a la tarde porque estábamos hablando de eso con un equipo, y ahora se me olvidó. Bueno, que salían justamente a contar los efectos que causaban las sustancias, bueno, prevención, y un trabajo que realmente hoy lamentablemente no se hace. Hoy lamentablemente no lo vemos desde la Seronar. Entonces, un montón de pasos que iban sucediendo y abriendo también puertas, ¿no? En ese entonces, en los 90, y también un poco antes, en las comunidades terapéuticas, cuando las personas se iban recuperando, cuando las personas que transitaban el proceso de las adicciones se iban rehabilitando, mejor dicho, ¿no? Tenían como la necesidad imperiosa, como me pasó en mi caso y con el caso de muchas personas más que están del otro lado, que los conozco, a muchos de ustedes, que sé que tienen muchas ganas, porque lo atravesaron en carne propia, lo vivieron desde la familia, de poder, con la empatía y con la vocación, abordar justamente el trabajo de orientación, asesoramiento, de diferentes dispositivos, ¿no? Para poder ayudar a las personas que están atravesando este flagelo de las adicciones, porque hay muchas personas que lo atravesamos en carne propia. Entonces, fíjense ustedes, esto tiene que ver con la vocación, ¿no? y con la empatía, porque nos ponemos en el lugar del otro. Pero en esa época de los 90, no solamente era necesaria la vocación y la empatía, ¿o no? Sino que también, aparte de haber vivido la experiencia, de haber transitado la rehabilitación en una comunidad, en diferentes centros, clínicas, ambulatorios, en donde sea, ya lo vamos a hacer más adelante cuando tengamos el módulo de dispositivos, de intervención, todos los que hay, ¿no? Pero era importante para esas personas que lo atravesaban en carne propia poder justamente ayudar, no solamente de la parte vivencial, desde la experiencia, sino también capacitarse, ¿no? Y ahí nace un poquito lo que tiene que ver justamente, que ahora lo vamos a ir viendo de a poco, esta figura del operador. El operador, persona que había vivido, que estaba atravesando ese último proceso de rehabilitación, esa última etapa, que en muchos casos antes de la reinserción sociolaboral, de volver nuevamente, ser justamente la persona que vuelva al trabajo, con la familia, bueno, que vuelva a la actividad social que estaba acostumbrado, tenía que capacitarse. Entonces ahí justo surge también la idea de que no solamente, que es súper importante y súper válido, la experiencia es súper válida, la empatía y la vocación, sino también decir, aparte de esto, necesitamos capacitarnos. Tener las herramientas técnicas, legales, saber cómo manejarnos, ¿no? Que es súper importante. Entonces, así van haciendo de a poquito justamente esta figura y esta función del operador socioterapeuta en el abordaje de las adicciones. Vamos a ir bajando un poquito y voy leyendo un poco. Bueno. Ahí seguimos, ¿eh? Entonces fíjense ustedes cómo en antecedentes podemos ver desde los comienzos de la capacitación en adicciones nos podemos remontar a fines de los años 40. Miren cómo nos vamos un poquito a Estados Unidos, como Estados Unidos fue pionero justamente, donde sabemos que en Estados Unidos en los años 40 aproximadamente se montó justamente el narcotráfico con los primeros grupos, bandas ilícitas, asociaciones ilícitas que venían del sur de Italia, muchas venían de Sicilia, y ahí comenzó justamente a afianzarse diferentes mercados negros acerca de una sustancia que hasta el momento era legal. ¿Saben cuál? El alcohol. Y ahí comenzó, ¿se acuerdan ustedes? Elliot Ness y los Intocables, ¿lo han escuchado alguna vez? Esta historia real, ¿no? Que después se desencadenó en una película de Hollywood. Bueno, justamente Al Capone fue uno de los mafiosos que comenzó este negocio negro en Estados Unidos, precisamente en Chicago, con la venta ilegal de alcohol. El alcohol estaba prohibido por todo
los daños que causaba en la sociedad, en el sujeto biopsicosocial, ¿no? Entonces encontraron la beta, dijeron, bueno, muchos italianos se refugiaron en Estados Unidos con este negocio, ¿no? Con la venta ilegal, ilegítima justamente de alcohol. Y ahí empezaron justamente las primeras mafias introduciéndose en Estados Unidos. Entonces, el primer problema grande que tiene Estados Unidos, hablando un poquito de historia, es el problema con el alcohol. Y al meterse el mercado negro, el narcotráfico, con la problemática del alcohol y con la venta ilegal de alcohol, empezaron a haber muchísimas más muertes, muchísimos más problemas de salud, porque imagínense ustedes que el alcohol no estaba hecho justamente ni evaluado, ni pasado por una especie de evaluaciones que antes eran hechas justamente por el Estado. Entonces lo cortaban y lo mezclaban y lo filtraban con cualquier sustancia, que en muchos casos podía hasta llegar a producir la muerte de las personas que lo consumían. Y también venían aún más muertos, sobrevenían por las guerras que tenían los diferentes grupos de narcotráfico para querer ganar, para querer quedarse con diferentes zonas de Estados Unidos, ¿no? Imagínense ustedes, una vez que se abre la posibilidad, bueno, cuando pasa en Rosario de Argentina hoy, chicos, como pasa en Santa Fe, como pasa acá cerquita,